coches, máquinas que producían terremotos, transmisión de energía sin cables entre otros. Pero entre sus patentes más destacadas se encuentran las líneas polifásicas de transmisión de energía eléctrica que discutiremos a continuación. Si bien la idea de utilizar varios conductores, para mejorar el rendimiento de las transmisiones eléctricas, no era nuevo. Como vimos en el capítulo anterior, la transmisión de la corriente continua de distancias relativamente cortas era sumamente problemática cuando no directamente imposible, por lo menos en forma directa, tal como analizamos en el respectivo ejemplo. Tesla avanza en el uso de varios conductores e incluye el uso de la corriente alternada, pero veamos antes cómo se usaban varios conductores para mejorar los rendimientos de las transmisiones eléctricas de la época. Otros inventores como Werner von Siemens, en Alemania, o el mismo Edison, en América habían perfeccionado métodos de transmitir la corriente continua por varios conductores, aumentando así el rendimiento. Recordemos que además de los monstruosos conductores, usados para minimizar las caídas de tensión, las pérdidas por efecto Joule en esas instalaciones podían llegar hasta un 30% del total de la energía generada y que las distancias difícilmente pasaban de unos pocos kilómetros de la usina. La solución encontrada en ese momento era transmitir a una tensión mucho más alta que la que se usaría en el consumo y de esa manera disminuir la corriente en juego. Además de generar sobretensiones que compensaran las caídas producidas, veamos ahora cómo lo hacían. Para alcanzar una mayor distancia había que aumentar la tensión de transmisión, con lo cual se reducía la corriente, pero como en corriente continua no se disponía de una forma práctica de variar la tensión, el truco consistía en utilizar una segunda fuente de tensión de igual valor que se conectaba en serie con la primera. De esa manera era como si en lugar de transmitir en 220 volts se estuviese transmitiendo en 440 volts. Se mantenía el conductor central, el cual se lo conectaba a tierra, y las cargas se conectaban en cada una de las ramas, con lo cual cada carga recibía solo 220 volts. Las corrientes fluyen por las dos ramas exteriores hacia y desde la carga. Mientras que por el conductor central, al estar contrapuestas, se anulan. El método ahorra el paso de corriente por el conductor central y las consiguientes pérdidas que se producirían si se usara. En la actualidad este sistema sigue utilizándose para la transmisión de energía que se utiliza en la tracción de los sistemas de transporte denominados trolebuses. Puede demostrarse que este método ahorra más de la mitad de la potencia perdida en relación al sistema de transmisión directa comentado en un principio. Observe que el método reducía las pérdidas aumentando la tensión, pero que no aumentaba el riesgo de accidentes, ya que la tensión contra tierra se mantenía en el valor de la tensión de distribución. La contribución de Tesla fue la idea de conectar en un nuevo tipo de conexión que después se denominaría estrella, 3 generadores de corriente alternada, desfasados entre ellos un ángulo de 120 grados. Los generadores se encontraban colocados sobre un mismo eje, con lo cual la diferencia de ángulo o de fase se mantendría constante. Como veremos a continuación, el método propuesto por Tesla mantenía las mismas ventajas que el sistema de 2 hilos de corriente continua.
la conexión de Tesla se jugaba ya no con la polaridad, como en la conexión del sistema doble de corriente continua. Tesla jugaba con la polaridad instantánea de cada uno de los generadores, de modo que al conectarlos por el conductor central de la estrella no se conducía corriente. Tesla tomó 3 alternadores monofásicos y los conectó sobre el mismo eje, pero cada uno de estos alternadores estaba desfasado del anterior en 120 grados. Veamos esto con la ayuda de las senoides que generaban estas máquinas. Un alternador, generador de corriente alterna, genera una tensión que oscila entre un máximo y un mínimo siguiendo una forma más o menos sinodal a una cadencia de 50 veces por segundo. Las veces que oscila por unidad de tiempo se denomina frecuencia, y al tiempo que tarda una oscilación completa se la llama periodo. La frecuencia de 50 Hz proviene del desarrollo de la corriente alterna realizado por los alemanes, que nosotros adoptamos en nuestro país. Los generadores de Tesla funcionaban en 60 Hz, que es la frecuencia que adoptaron los países que siguieron la escuela americana. Cada uno de los alternadores de Tesla generaba una onda senoidal que estaba desfasada 120 grados de las otras. La genial contribución de Tesla fue darse cuenta que la suma instantánea de las 3 tensiones senoidales tomadas en cualquier instante eran 0, y eso nos posibilitaba conectar a los 3 alternadores a un punto común. Y que cuando conectáramos las cargas también en un punto común como el centro de la estrella, no circularía corriente entre este centro y el de los alternadores. Comprobaremos a continuación estas afirmaciones. Cada uno de nuestros generadores produce una onda senoidal. Superpongamos ahora cada una de las gráficas de las tensiones generadas. Finalmente, si ahora agregamos la tercer fase nos queda. Agreguemos el eje, 0, de referencia de tensiones. Tomemos un instante arbitrario cualquiera. Si ampliamos y tomamos medidas veremos. La altura de cada senoide corresponde a la tensión instantánea de la misma. La fase azul mide 1 volt en el punto elegido. La fase verde al igual que la roja miden menos 0,5 volt respectivamente. No es difícil ver que la suma de las 3 fases nos da 0 para el punto elegido. Si eligiéramos cualquier otro instante la suma de los 3 valores instantáneos siempre nos daría 0. Es por ello que la corriente en el conductor común del sistema, es decir en el centro de la estrella es nula. En la siguiente diapositiva lo analizamos matemáticamente, lo cual nos queda. Si representamos matemáticamente la forma de onda de cada uno de los alternadores tendremos que el valor instantáneo de la tensión será igual a una constante, en nuestro caso el valor máximo, multiplicada por una función seno la cual va variando con el tiempo. La variación del tiempo está dada por un ángulo multiplicado por el tiempo. Recordemos que omega es el producto de 2pi multiplicado por la frecuencia, que dicho de otra manera es el número de vueltas que dará el ángulo en la unidad de tiempo. En nuestro caso la medición del ángulo se efectuará en radianes.
podríamos también expresar la función matemática que expresa la tensión de salida de una fase del alternador en grados hexagesimales de la siguiente manera. Aquí hemos cambiado el 2 omega por el producto entre 360 y la frecuencia, que al igual que en el caso anterior nos daría el número de grados hexagesimales que nuestro vector debería recorrer en la unidad de tiempo. Expresión análoga a la anterior, la cual no se utiliza porque resulta más práctico para los cálculos expresar la función de la fuerza electromotriz en su forma de radianes según hemos visto, ya que se nos simplifica el tema de las unidades al ser los radianes adimensionales. Volviendo ahora a la anterior forma, si escribimos las ecuaciones para cada uno de los alternadores de Tesla tendremos. El primer alternador lo utilizamos como referencia, es decir, escribiremos el avance de la función seno como simplemente el producto de omega por el tiempo. El segundo alternador se encuentra adelantado 120 grados, entonces a la expresión del seno sumaremos un tercio de 2pi que no es más que 120 grados pero expresado en radianes. El tercer alternador por su parte estará 240 grados más adelante, así que sumaremos a la expresión original 2 tercios de 2pi, es decir 4 tercios de pi. Si consideramos un instante cualquiera de tiempo, por ejemplo, y para simplificar, elegimos el instante 0, allí tendríamos. Podríamos considerar cualquier otro instante distinto de 0 y obtendríamos el mismo resultado, pero con 0 será más fácil ver el fenómeno. Hacemos t igual a 0 y reemplazamos en cada una de las expresiones de la tensión de cada una de las fases, con lo cual tendremos. Si ahora reemplazamos por los valores de estas expresiones tenemos. Seno de 0 es 0. 2 tercios de pi es 120 grados cuyo seno es 0,866. 4 tercios de pi es 240 grados, el seno de 240 grados es menos 0,866. Si ahora sumamos cada uno de los resultados obtenidos tenemos. La suma de las tres tensiones instantáneas nos da 0. Este resultado nos muestra que es posible conectar los tres alternadores de Tesla y prescindir del cuarto cable. Observemos que es el mismo principio que en el circuito de corriente continua doble que habíamos visto primero, pero aquí realizado con tres circuitos por los que circula corriente alterna. Es decir, para cualquier instante de tiempo la suma de las tres fases es 0, lo que equivale a que por el conductor del centro no se conduce electricidad, si las cargas y los alternadores son simétricos. Pero al igual que en el primer caso, en el conductor central la corriente se anula y por lo tanto no produce pérdidas. Decimos que las cargas o los alternadores son simétricos cuando todas las cargas en magnitud y ángulo son iguales. Para otro instante de tiempo, por ejemplo para 270 grados de la fase 1, la distribución de corrientes es como la mostrada en el esquema.